Bueno, gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir también a distancia. Es raro siempre estar a través de una pantalla, pero bueno, vamos a tratar entre todas y todos de hacerlo bien ameno. Yo las veo y los veo perfecto desde acá, así que también si alguien quiere interrumpir en algún momento, decir algo, no le quedó claro o no se escuchó, simplemente me hace una seña y yo paro y bueno, también damos intervención, ¿sí? Para no hacerlo tan formal. Eso, bueno, por una parte. Bueno, también agradecerle a las compañeras por la posibilidad de charlar con ustedes. A la oficina de la Mujer de la Corte, que hace posible también, que brinda el espacio, la infraestructura, que siempre es muy difícil. Bueno, y también la oportunidad de charlar de este tema en un espacio justamente institucional, ¿no? Realmente la cuestión del espacio no es menor, para mí no es nada menor, porque estos temas y este conocimiento feminista sobre la ley suele quedar o bien muy cerrado en espacios muy excluyentes, en lugares pagos, posgrados, como este tipo de espacios, bueno, de difícil acceso, o bien, bueno, como completamente marginalizado. Esa por lo menos es mi experiencia, sobre todo en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde realmente a las profesoras allí les cuesta un montón también poder ir abriendo este espacio y dar la discusión de estos temas, sobre todo en la formación de grado, ¿no? Así que, bueno, valoro muchísimo también esta posibilidad y en un marco institucional justamente por eso. Y nunca hay que darlo por sentado. Lamentablemente todavía tampoco podemos darlo por sentado, así que bueno, siempre tenemos que tener esto en cuenta e ir subiendo el piso, ¿no? Para poder construir espacios donde podamos dar estas discusiones. Bueno, me presento como lesbiana, además, para que nadie piense que soy heterosexual, ni por un minuto. Sobre todo porque, bueno, no soy una lesbiana tan chonga por ahí, como que cumple con el estereotipo de la lesbiana en esta fase de mi vida, por lo menos, en otras quizás sí, pero ahora casualmente, quizás en relación a que estoy ejerciendo la profesión y yendo mucho a tribunales y teniendo mucha interacción en las mesas de entradas, bueno, estoy pasando por una etapa de imagen más fem, entonces lo aclaro doblemente justamente para eso, ¿no? Porque, bueno, otra cuestión importante es que la heterosexualidad, como ustedes saben, siempre se presume, se asume que todas y todos somos heterosexuales o que somos heterosexuales en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? También, que la orientación sexual es una cuestión privada. No así la identidad de género, que parece ser una cuestión muy, muy pública, y bueno, y a partir de asumir que la orientación sexual tiene que ver simplemente con quién tengo o no tengo sexo, no se piensa en un ejercicio profesional desde, por ejemplo, el lesbianismo y en la producción de todo tipo de conocimiento de las lesbianas, incluso conocimiento jurídico, y vaya si hay lesbianas que han producido y mucho conocimiento jurídico de calidad, ¿no? Lesbianas más fuera del closet, menos fuera del closet, pero bueno, habemos muchas lesbianas abogadas y dentro del poder judicial, en los tribunales superiores también, así que bueno, es importante también empezar a reconocer cuáles son esas dimensiones y esas especificidades de los estudios legales lésbicos, el conocimiento jurídico lésbico y un ejercicio lésbico de la abogacía, ¿no? En todo sentido. Bueno, el tema que Euge y bueno, que las profesoras me invitaron a hablar, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Aborda el tema de la legítima defensa. Bueno, haciendo eje en uno de los
todavía pocos trabajos escritos que hay sobre este tema, que escribimos con Raúl Salinas hace ya varios años para la Defensoría General de la Nación, y que fue un trabajo que entonces tuvo bastante impacto dentro de la práctica judicial y la jurisprudencia. Acompañó también lo que fue, bueno, el dictado de una sentencia de la Corte Suprema, del fallo Leiva, que fijó un estándar en esta materia, y que, bueno, y que hoy en día, lamentablemente, todavía no ha logrado traducirse en una ley, si bien se intentó en la última reforma del Código Penal introducir una de las propuestas de este artículo que tiene que ver con la introducción de la legítima defensa privilegiada en casos de violencia de género. Bueno, vamos a discutir con qué alcance quizás, y que hay en la actualidad varios proyectos de ley en el Congreso de la Nación que también discuten la posibilidad de incorporar un supuesto de legítima defensa privilegiada en el Código Penal para estos casos. Bueno, lamentablemente todavía esto no se ha dado, ¿sí? O sea, está todavía inscrito simplemente a nivel de jurisprudencia, con determinado alcance, si bien hay bastante jurisprudencia respecto de esto en casi todas las provincias. Entonces es un estándar jurisprudencial bastante federal, digamos, hay un acuerdo respecto a que si una mujer que es brutalmente agredida logra sobrevivir y en ese momento, para lograr sobrevivir, mata a su agresor, bueno, eso es un caso de legítima defensa en contexto de violencia de género, y la mujer no tiene que ser condenada por homicidio o por homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Este acuerdo tan básico y tan precario, porque ahora vamos a ver que es un acuerdo también muy restrictivo, es muy excluyente de un montón de situaciones que deberían estar incluidas, pero bueno, este acuerdo tan básico se logró recién, fíjense, el fallo Leiva es de 2011, esto tiene que ver también indudablemente con la reforma bueno, que se hizo en el Código Penal, que introdujo las agravantes al inciso 80 del Código Penal, las agravantes por femicidio, por crímenes de odio, las agravantes por homicidio y lesiones, ¿sí? Me refiero. Bueno, y ahí como que todo el mundo un poco, se consolidó este estándar, pero después no pasó demasiado más con esto. O sea, lo que pasó después fue que este estándar empezó a acotarse, ¿sí? ¿A qué me refiero con este estándar? ¿Cuál es el estándar que se consolidó? Bueno, un poco este estándar que se consolidó es al que se refiere el artículo. El artículo de defenderse del femicidio, ustedes verán que recorre un poco la historia, digamos, de cómo se fue revisando, cómo se le fue dando una relectura, digamos, desde el feminismo legal a los requisitos de la legítima defensa, tal como los entendía la dogmática penal tradicional. Y para esto, todas las autoras ineludiblemente citan a Claude Roxin como quien, bueno, abrió esta grieta y empezó justamente a permitir de algún modo la discusión respecto de estos supuestos tradicionales de legítima defensa. Estos supuestos de legítima defensa están en el artículo 34 del Código Penal, y son 3, ¿sí? Para que se considere que una persona no va a ser sancionada por agredir a su atacante, bueno, se necesitan 3 requisitos que todos los conocemos y que ustedes los habrán recorrido probablemente en sus casas. Es como una de las primeras cosas que suele verse y que parece algo medio inútil en el Código Penal, como que no se profundiza demasiado sobre los casos concretos en los cuales se puede usar en el ejercicio de la profesión la figura de la legítima defensa. Bueno, estos son falta de provocación suficiente, ¿sí? Después el otro es la necesidad racional del medio empleado, ¿sí? Y después lo otro es la existencia de una agresión que sea ilegítima,
¿sí? Estos son los tres supuestos. Y estos supuestos o requisitos que están planteados en el Código Penal y que parecen tan neutrales, si nosotros los volvemos a leer un poco, con una mirada feminista, por lo menos, vamos primero por la mirada feminista, después vamos a ir por la lésbica y discutir los casos que están más en primera plana, digamos, bueno, en mi primera plana, por lo menos ahora, que son Joe Lemon, Iggy y otros. Pero bueno, en esta primera capa feminista, digamos, de mirada, si nosotros releemos lo que dice el Código Penal, vamos a ver palabras que quizás no vamos a encontrar en otros lugares del Código Penal y que son palabras que están sexuadas, ¿sí? Que tienen una carga sexual importante. Básicamente, la cuestión de la provocación suficiente, todas y todos sabemos, y espero que ustedes no, en realidad, pero probablemente colegas de generaciones anteriores hayan tenido que tolerar en clase innumerables chistes de profesores varones de derecho penal sobre violación. No sé si les pasó alguna vez. Cuando los profesores de derecho penal varones explican en los tipos penales en relación con la libertad sexual o con las agresiones sexuales en el Código Penal, hay como toda una tradición de chistes que se suelen hacer de manera reiterada en las aulas y que se han repetido generación tras generación, y yo los he escuchado incluso en diversos países de la región. Esta práctica habitual tiene que ver en general con naturalizar determinados estándares que tienen que ver justamente con esta idea de la provocación, ¿no? Con cuando las mujeres están provocando las violaciones, cuando las mujeres están provocando los crímenes en su contra, ¿no? Esta idea de permanentemente estar culpando a la víctima. Entonces, se hacen chistes respecto al estándar de la pollerita corta, se hacen chistes respecto a la credibilidad de las víctimas, qué víctimas son más creíbles que otras, en qué situaciones las víctimas son más creíbles que otras, ¿sí? Se hacen chistes también sobre si la víctima es linda o fea. Se hacen toda una serie de chistes justamente que tienen que ver con esto, ¿no? Vuelvo a decirlo, con naturalizar un estándar, en definitiva jurídico, porque estamos hablando de chistes que se hacen en las aulas de derecho, en la formación de abogadas y abogados, juezas, jueces, etcétera, que bueno, que nos quedan en la cabeza toda esta serie de chistes que en definitiva borran con el codo lo que supuestamente la ley dice en el texto, ¿no? O sea, tenemos un texto que supuestamente protege la integridad sexual de todas las personas, en particular de las mujeres, y otros sujetos y sujetas privilegiados en el sentido de ser el grupo de víctimas preferenciales de los violadores, por una parte, y por otra parte tenemos toda esta serie de chistes y formación que hacen que, bueno, cuando por ejemplo tenemos que buscar jurisprudencia para llevar adelante una acusación sobre violación o sobre agresión sexual o un caso de legítima defensa en virtud de alguien que se defiende de una agresión sexual, como es el caso de Iggy y otras muchas, bueno, nos encontramos con que los estándares justamente de la jurisprudencia tienen mucho más que ver con los chistes que hacían nuestros profesores que con lo que supuestamente debiera proteger la ley. Sí. Espero que no hayan tenido que tolerar por lo menos los mismos chistes que tuve que tolerar yo en la formación profesional, aunque no creo que haya habido muchas variaciones, lamentablemente. Bueno, estos chistes además tienen la función de disciplinarlas, ¿no? Sobre todo a las compañeras como profesionales, pero también a los compañeros, a los varones como profesionales, y justamente en cuáles son los alcances y cuáles son las prácticas que hay que tener respecto de estos casos, ¿no? Cuáles son los códigos, bueno, nada, y quiénes pueden hablar de esto, y quiénes pueden hacer chistes sobre esto y quiénes no.
lo cual juega un rol fundamental en, bueno, en todo lo que va a tener que ver después con el desarrollo y con poder llevar adelante uno de estos casos. Bien, entonces, la palabra provocación, como vemos, viene cargada de sentido, viene cargada por un sentido ancestral, jurídico ancestral, podemos llamarlo, que justamente pone toda la culpa, ¿sí?, del crimen en la víctima. Entonces, para que una mujer pueda defenderse legítimamente, no tiene que haber provocado su agresión, ¿sí? Vemos que leído de esta manera, ya el requisito de legítima defensa no nos parece tan neutral. O sea, que una mujer provoque no es lo mismo que un varón provoque, ¿sí? Y por otro lado, vemos cómo también en este artículo 34, inciso sexto, que parece también tan neutral y tan inocente, no solo se trafica este binarismo, ¿sí?, sino que además un artículo que, por lo menos tradicionalmente, también se enseña en las facultades de Derecho, sobre todo en función de la legítima defensa privilegiada de la propiedad, ¿sí?, lo que está al final del inciso sexto, que tiene que ver justamente con el supuesto de quitarle la vida a una persona cuando traspasa la propiedad o cuando ingresa a nuestra propiedad con escalamiento, etcétera, para impedir este ingreso, ¿sí? Un artículo que se estudia básicamente en función de esto. Finalmente vemos que desde una mirada de género, desde una mirada feminista y desde una perspectiva histórica, es un artículo destinado justamente a justificar las violaciones y a que las mujeres estemos, y las lesbianas, y los varones trans, y las travestis, estemos completamente indefensas, ¿sí?, y no nos defendamos justamente de estas agresiones y de las agresiones sexuales, ¿sí? A esto se refiere. ¿Están todos bien? ¿Se desmayó alguien, quedó dormido o no sé? Bueno, no sé si sigo o no, háganme una seña porque no sé, no veo para allá qué está pasando. ¿Estamos bien? Dale, bueno. Bueno, entonces, decía esto, ¿no? El artículo 34, que está ahí en el Código Penal, consolidado desde hace tanto tiempo, como si nada, como que nunca le hemos prestado demasiada atención en relación a los delitos sexuales u otras cuestiones. Vemos que en este requisito de falta de provocación suficiente, justamente viene cargado de misoginia y cargado de un sentido sexuado dentro del derecho penal, que es justamente que las mujeres, las lesbianas, los varones trans, las travestis, las niñas, los niños, no nos defendamos de ninguna agresión sexual. ¿Por qué? Porque solo por el hecho de no ser varones blancos, heterosexuales, cisexuales, ¿sí?, cisgénero, no trans, ya estamos provocando, como bien lo sabemos, ¿no? O sea, una travesti en la calle es en sí misma una provocación. Una mujer en una universidad es en sí misma una provocación, ¿sí? O sea, cualquier desplazamiento de los roles tradicionales es una provocación. Esto es lo que dice el artículo 34, ¿sí? En ese inciso, en este requisito de la provocación suficiente. Bien. Respecto de la agresión ilegítima, también, ¿no? Vemos que la agresión ilegítima, nuevamente, parece algo también neutral, sin ninguna carga, cuando una agresión sería legítima, vaya, ¿no? Bueno, ¿cuándo una agresión es legítima? ¿Cuál es la agresión considerada legítima? Bueno, la agresión considerada legítima, en nuestro contexto y desde una mirada de género, desde una mirada feminista, es la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica
pero la violencia doméstica ejercida obviamente desde el marido, el varón, hacia, bueno, el resto de los sujetos de la familia, ¿no?, que están frente a él feminizados. Entonces, este ejercicio de poder, esta agresión, la que puede considerarse o no legítima o ilegítima, ¿sí? Entonces, nuevamente, la exigencia de que haya una agresión que no sea legítima, de la cual una mujer pueda defenderse, tiene que ver justamente con esto, con que se considera, ¿sí?, o sea, la idea que se trafica atrás de este supuesto es esta, que hay determinadas agresiones que las mujeres tenemos que tolerar porque son parte de nuestra vida en general y de nuestra vida doméstica. Estas agresiones son, bueno, todo lo que sabemos que tiene que ver con la violencia conyugal, nuevamente las agresiones sexuales dentro del marco conyugal y familiar, los abusos sexuales a niñas y niños son otra agresión ilegítima que debe ser tolerada, ¿sí?, sobre la cual no hay derecho de las niñas y niños a defenderse usando este inciso. ¿Qué otra? El acoso callejero, la violencia institucional, son todas agresiones que no pasan el filtro, ¿sí? No conocemos, todavía no hemos logrado, nuestra generación no ha logrado dar vuelta a la jurisprudencia que erradique, digamos, estas ideas traficadas o estos supuestos dentro de el requisito de agresión ilegítima. Bueno, entonces, provocación suficiente, sexuado, cargado. Agresión ilegítima, también, completamente. Bueno, ¿qué les puedo decir de necesidad racional, no? O sea, sabemos, todas y todos, supongo, ya habrán pasado alguna vez por algún taller sobre estereotipos de género. Saben que el ejercicio clásico de los talleres de estereotipos de género es justamente, hay un ejercicio clásico, si no después háganlo, que es como una silueta es bien binarista también, pero es como, bueno, así, es la idea, ¿no?, de los estereotipos. Una silueta de un varón, una silueta de una mujer, así como las típicas del baño de varones y mujeres, que todas fácilmente comprendemos, como que somos re queer, no sé qué, pero en el baño te quiero ver en el baño. Por eso son tan importantes los baños sin género también, ¿no? No tal pie, pero bueno, en ese ejercicio entonces es como figura baño mujer, figura baño varón, características, ¿no? Lo primero que a todas y todos se nos viene a la cabeza, bueno, mujer, bella, varón, racional, es como la primera. Pruébenlo en Navidad, en el dígalo con mímica, en su familia, con los vecinos, con gente de 80, con niños de maneras, de todas las formas posibles, van a ver que entre los primeros 3 va a estar bella en mujer o belleza, algo así, y racional, inteligente, capo, crack en varón. Es infalible, infalible. Bueno, ahí está entonces también en la ley racional, necesidad racional del medio empleado. Obviamente los medios que empleemos las mujeres para defendernos nunca van a ser racionales, sobre todo, bueno, desde este atributo, ¿no? Si quien define la racionalidad nunca es mujer, pues nunca vamos a ser racionales, es como muy sencillo, es un carácter excluyente, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos 3 requisitos aparentemente neutrales, completamente cargados, lo que hacen fácticamente imposible que las mujeres podamos alcanzar de manera sencilla cumplir estos 3 requisitos, ¿sí?, en la jurisprudencia. Esta es una de las razones por las cuales
consideramos que es necesario establecer un requisito, un inciso específico de legítima defensa privilegiada para las mujeres. Bueno, entonces, esto explicaría básicamente por qué en, no sé, 100 años de Código Penal, recién en 2011, la Corte pudo establecer un estándar que haga que de algún modo, con cierta obligatoriedad, llamémoslo, o digámoslo con mejor luz, que fijó un estándar del cual las juezas y jueces, sobre todo de primera instancia o de instrucción o de garantías, dependiendo la jurisdicción, pero sobre todo los jueces y las juezas más cercanos y cercanas a la comisión del hecho, puedan aplicar, ¿no? Porque también, esta es la otra cuestión, o sea, si una persona, una mujer acusada de homicidio agravado por el vínculo, va a tener que esperar a llegar a las máximas instancias recursivas para que se reconozca su inocencia, en definitiva, bueno, es bastante poco efectivo. Entonces, si bien la sentencia es de la Corte Suprema y en general, como dije antes, hay tribunales superiores de casi todas las provincias que, ya de todas en realidad, que sostienen este estándar, incluso algunas previas también que lo proponían, bueno, todavía es como, nuevamente, ¿no? un estándar muy restrictivo y que se produce recién en 2011. Tremendo. Bien, aún así este estándar no se aplica en todos los casos, no es que todavía, esta es la otra razón, digamos, por la cual creemos, digo creemos porque realmente se está generando, hay como bastante consenso, sobre todo en las feministas penalistas, de que es necesaria la incorporación de este estándar. ¿Hola? Bien, perfecto. Bueno, de que es necesaria la incorporación de este estándar de manera específica como un supuesto de legítima defensa privilegiada en el Código Penal, porque las juezas y jueces todavía no hacen así como 1 más 1 igual sobreseimiento, ¿sí? Por el contrario, todavía quienes son, las mujeres son acusadas de homicidio, son puestas en prisión preventiva. No se tiene en cuenta, sobre todo en los actos iniciales, la perspectiva de género. La verdad es que lo más cercano, digamos, y que debiera ser complementario también, la otra herramienta complementaria que sirve también para entender este estándar y que sirve en la práctica, en los casos, si ustedes van a tomar, por ejemplo, estos casos o los van a llevar adelante en clínica o se lo encuentran en, no sé, en visitas a prisiones o quieren hacer recursos de revisión o lo que sea, no es casual que el reconocimiento de este estándar sea cuando se sanciona la ley que incorpora para distinguir los femicidios de suicidios, accidentes u otro tipo de muertes violentas de mujeres. Sirven también para detectar desde el inicio un caso de legítima defensa de un caso que no lo es, ¿sí? Entonces, las herramientas como el Protocolo Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas para la investigación de las muertes violentas de mujeres, la guía para la investigación en el lugar del hallazgo del cuerpo en los casos de muertes de mujeres y personas con identidad de género femenina del Ministerio de Salud, de Seguridad de la Nación, las guías sobre investigación de crímenes sexuales, bueno, el reciente protocolo del Ministerio Público Fiscal de la Nación,
que ha elaborado la UFEM con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, son todos instrumentos que se aplican cuando las mujeres son asesinadas, pero que también sirven para aplicarlos cuando las mujeres sobreviven y, por lo tanto, sirven para detectar justamente cuando estamos ante un caso de una mujer que se defendió de un femicidio y que ejerció legítima defensa y cuando no. Esto es sobre todo muy importante para poder hacer que una de las dificultades, una de las formas de restringir la aplicación de este supuesto, del estándar de legítima defensa, del caso Leiva, a los casos concretos que han encontrado determinados tribunales, es a través de la... deniegan la producción, la posibilidad de producir prueba o no aceptan como prueba distintas evidencias de agresiones anteriores o de violencia anterior. Por ejemplo, recuerdo muy concretamente en el caso de Santillana, una de azul de como 70 años que mató a su marido. En realidad lo lesionó gravemente, él muere bastante tiempo después por una mala praxis hospitalaria, pero le pegó 2 hachazos en la cabeza mientras él dormía. Llevaban 40 años de casados. La verdad es que una vida de esclavitud, no puedo definirlo de otra manera, es imposible definirlo de otra manera. La vida de muchas madres y abuelas nuestras también, ¿no? Una mujer rural que se casó con él, lo conoció a los 14 años, él tenía 20, tuvo... estos hechos son públicos, ¿sí? Por eso los puedo decir públicamente. Ella tuvo un embarazo a los 14, 15 años, lo perdió, tuvo un aborto de un embarazo avanzado, después se casó con él, y él la tenía como de esclava, de sirvienta en la casa, mientras, bueno, hacía su vida con sus privilegios masculinos, tenía otra familia en otro pueblo, él había sido militar, tenía entrenamiento militar, bueno, se conjugaban varias cosas. Todo el pueblo, ella le daba unas palizas, ella tenía todos los huesos rotos de las distintas palizas que él le había dado durante todos estos años, ¿no? Ella tenía tiene dos hijos varones y una mujer que está estudiando abogacía, muy valiente, que llevó adelante además toda la campaña pública en defensa de su madre, realmente, bueno, una colega fantástica, está estudiando ahí en una de las universidades, no del conurbano, pero bueno, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y una de las cuestiones que sucedió ahí fue que mucha de la prueba de estas agresiones, por ejemplo la historia clínica de Cristina, que mostraba que tenía todos los huesos rotos y que corroboraba su historia, o sea, lo que ella había contado, decía como en tal año me pegó una patada, me partió 3 costillas, después me bajó todos los dientes, pero me llevó a su amigo dentista para que yo no tuviera que ir al hospital, y entonces él me recauchutó y me cosió, contaba todas estas cosas que podían ser corroboradas con esta prueba documental tan básica como la historia clínica. Acuérdense que ella era enfermera, no fueron admitidas en el juicio, su historia clínica no fue admitida, por ejemplo. Entonces su relato quedó sin corroboración, y por lo tanto, bueno, un jurado terminó condenándola por las lesiones a un cumplimiento de un arresto domiciliario. Bueno, finalmente, para cerrar como la parte expositora, quiero dedicar algunos minutos, prometo que no van a ser más de, no sé, 7, así como en el Congreso por el aborto, ustedes saben, ¿no?, que las exposiciones de aborto en la Cámara de Diputados tenían que ser de 7 minutos, si no, Lipovetsky te dice, tipo, falta un minuto, así como y te corta. Así que bueno, 7 minutos.
Bueno, la quiero dedicar justamente a esta nueva pelea que están dando sobre todo las lesbianas masculinas y los varones trans, lesbianas chongas, que tiene que ver con la aplicación del estándar de legítima defensa, ya no a casos donde la integridad física está en riesgo en el sentido de la vida, sino donde lo que está en riesgo, lo que es puesto en riesgo, lo que es agredido, es la integridad sexual. O sea, ya no estaríamos hablando de defenderse del femicidio, sino de defenderse de la violación o defenderse del abuso sexual, también defenderse del acoso callejero, ¿no? Estoy hablando de los casos de Joe Lemonge, es un varón trans de Entre Ríos, está la sentencia, son todos casos con sentencia además, o con decisiones que son bastante accesibles también, así que es interesante después que ustedes puedan leer estos fallos, escribir, etc. Bueno, Joe Lemonge, que fue condenado por homicidio en grado de tentativa. Él es un varón trans que vive en Entre Ríos, se defendió de unos vecinos que lo venían agrediendo constantemente, de manera, bueno, sistemática. Unas lesiones leves fueron transformadas en tentativa de homicidio, algo muy usual en los casos de legítima defensa de personas que no son heterosexuales ni cisexuales. Realmente hay un estándar ahí oculto, homofóbico, homo-lesbo-transfóbico, que no se devela, pero que está ahí para ser develado, y que bueno, que eso es lo que está haciendo el movimiento lésbico básicamente y trans. Después el otro caso es el de Iggy de Jesús. El caso de Iggy de Jesús es una mujer lesbiana masculina que se defendió de una agresión sexual por parte de unos vecinos y mató a uno de ellos. Ahora está procesada, ahora está en libertad, pero estuvo mucho tiempo en prisión preventiva, y bueno, y ahora pronto va a ser el juicio, si no me equivoco, por jurados también en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un juicio muy difícil. Y después, bueno, hay dos casos más. Uno es el de Rocío y Mariana Gómez, no sé si lo conocen, les hablo por ahí los casos que están más, que son, bueno, de capital o de provincia de Buenos Aires, que son los que más el activismo de la militancia de acá, bueno, estamos todos como trabajando y pendientes. El otro caso es, bueno, aunque Joe es de Entre Ríos, ¿no? Pero también sigue como la línea del río. Bueno, el otro caso, entonces decía, es el de Mariana Gómez. Mariana es una lesbiana que estaba con su esposa en la estación Constitución, besándose. Vino la policía, las acosó. Mariana se defendió y ahora está acusada por lesiones graves y no me acuerdo si tiene concurso con resistencia a la autoridad, fundamentalmente creo que es nosotros presentamos ahí como Colectivo por la Diversidad, una de las organizaciones que yo formo parte, una Amicus Curiae, reforzando una de las líneas que el defensor había presentado en su momento, que era justamente la línea de la legítima defensa, considerando que el acoso en este caso había sido una agresión ilegítima, que no había habido provocación suficiente y que el medio empleado para defenderse era racional, ¿verdad? Bueno, está procesada también, ahora probablemente va a ir a juicio si es que no hay ninguna salida alternativa a la que se pueda llegar. Y después el otro caso, un caso reciente, judicializado también, pero con otro trabajo hecho también en el barrio, que es el caso de una trabajadora de la radio La Tribu, que es lesbiana, también muy visiblemente lesbiana, muy chonga, y con una expresión de género así, muy lesbiana, y fue atacada 3 veces, desde el subte hasta La Tribu, que son 3 cuadras, fue atacada 3 veces en ese trayecto por también una patota de varones que la golpearon y le robaron las cosas, pero
y la insultaron, como que claramente la intención no es robarla, sino que el robo es parte de la expresión, bueno, del motivo de la agresión, como parte de la amenaza, ¿no? No es el fin, no roban a todo el mundo que pasa por ahí, solo a ella. Bueno, en este sentido hay un antecedente muy interesante también excluyente, pero que tiene como una punta del ovillo para tirar de ahí, que es el caso Guido, que es un caso de 2014, que tiene jurisprudencia de la Cámara de Casación, donde justamente hay un estándar que reconoce que justamente la legítima defensa, el artículo 34, inciso sexto, es aplicable en los casos de violación. En el caso Guido es una violación, en realidad es una tentativa de violación, pero con una agresión muy terrible, con un arma blanca. La víctima tiene 15 cortes, todos defensivos, o sea, como que se cubrió con los brazos y después logra, bueno, ella agredir a quien está intentando violarla, no lo mata, si no recuerdo mal, es también una tentativa. Y bueno, y la Cámara de Casación considera que ella se defendió legítimamente de una violación. Y una de las cosas muy interesantes que dice la Cámara en ese supuesto, y que ustedes fíjense cómo tiene que ver con esto que yo hablaba al principio de la provocación suficiente y por qué está destinado a justamente estos casos, a que no podamos defendernos de las agresiones sexuales o a que no sintamos que podemos legítimamente hacerlo, ¿no? Porque esta es la cuestión, que sintamos que es nuestro derecho partirle un botellazo en la cabeza a alguien que viene a agredirnos sexualmente, así como te veo a 10 metros y te tiro con la botella, no espero que llegues cerca y me pegues 15 puñaladas, la ley no me obliga a eso, ¿sí? Me da el derecho a pegarte un botellazo antes de las 15 puñaladas. Esto es lo que está en discusión, ¿sí? ¿Y por qué está en discusión? Bueno, justamente por esto, porque abre la posibilidad de poder prevenir las agresiones sexuales y prevenir las violaciones. Abre la posibilidad de que nos podamos autoorganizar para prevenir esas agresiones de manera legítima, avaladas por la ley. Bueno, y en este caso entonces, en Guido, lo que se reconoce justamente es eso. Lo que se reconoce es que no hay, a diferencia, digamos, de quizás otros delitos, otros supuestos, no sé, uno puede pensar otros, dice la Cámara de Casación, ¿no? No lo digo yo. Me encantaría haberlo dicho a mí, estoy de acuerdo, pero lo dice la Cámara, y la Cámara dice que por ahí en una riña uno podría decir, bueno, es ilegítima la agresión, no es ilegítima, quién pegó primero, incluso en un homicidio también, uno podría decir, bueno, hubo agresión ilegítima, no la hubo, dice, pero en un caso de una agresión sexual, en un caso de un abuso, en un caso de una violación, no hay ningún supuesto de duda de que la agresión es ilegítima, porque no hay nada que justifique una agresión sexual o una violación, ¿sí? O sea, no hay ninguna causa de justificación, no hay nada por lo cual yo pueda justificar una agresión sexual, ¿sí? O sea que ante una agresión sexual, o para decirlo de otro modo, una agresión sexual nunca puede ser legítima. Nunca. Nunca, 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 nunca. No se nos va a ocurrir, intentémoslo de nuevo, en Navidad, en Año Nuevo, en Reyes, en las reuniones familiares, en las clases, no vamos a encontrar ningún supuesto donde podamos decir que una agresión sexual o que un abuso sexual es legítimo, no lo vamos a poder decir de ninguna manera. Entonces, siempre, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Les traduzco lo que dice la Cámara de Casación. Siempre que alguien intente abusar de vos o violarte,
estás frente a un supuesto donde podés ejercer legítimamente tu capacidad de defenderte. ¿Sí? Así que bueno, esta es una jurisprudencia poco conocida, menos usada aún, pero que creo que debemos reivindicar, creo que debe ser puesta en juego, sobre todo en estos distintos casos, que justamente hace esto, ¿no? Dice que tenemos este derecho. Por supuesto, hay mucho que discutir. Creo que el caso que más alta pone la vara en ese sentido es el de Mariana Gómez, porque no se trata de una agresión sexual explícita, sino que es una agresión sexual por parte de dos policías, es como un acoso callejero con un abuso de autoridad, y ella reacciona. Entonces eso creo que pone la vara más alta en el sentido de cuánto podemos discutir este estándar. Creo que los casos de Show y el caso de Iggy son más fáciles en términos de la base fáctica, son casos que los prejuicios son muy evidentes. Si uno lee la sentencia de Joe Lemon, ya está directamente tratado en femenino en todas las sentencias, o sea, eso es directamente nulo, como que no habría nada que discutir, es como nulo, es como habla de otra persona, no tiene en cuenta nada. Pero bueno, en términos de la base fáctica concreta, la agresión es mucho más grave y por lo tanto son más evidentes los prejuicios, quiero decir. En cambio, en el caso de Mariana, bueno, se juegan otras cosas, justamente. Así que bueno, yo les quería traer esto, digamos, estirarnos un poquito más de defendernos del femicidio e ir a defendernos de la violación, del abuso y del acoso callejero, para poder pensar en esto, ¿no? En cuanto podemos usar la ley y que podamos pensar en qué es lo que hay que reformar de este artículo, sobre todo, bueno, estamos en las puertas de una reforma del Código Penal, para pensar no solo en reformas que tengan que ver con aumentos de penas, sino con reformas que sean empoderantes y con cómo usar democráticamente el derecho penal, si se quiere, para, bueno, esto que llamamos ni una menos, que tiene que ver justamente con empoderarnos como colectivo, como mujeres, como lesbianas, como varones trans, como travestis, como mujeres trans, para ejercer nuestros derechos, de una manera democrática, no pretendiendo las soluciones mágicas que a veces se pretenden dar con el aumento de penas simplemente o con la creación de nuevos tipos penales, sino aceptando el desafío de descriminalizar conductas y sobre todo desnaturalizar la pasividad femenina, y lo que dice la ley hoy, ¿no? Que es esto, ¿no? Que tenemos al revés, que es como si tuviéramos la obligación de no defendernos. Así que bueno, desnaturalizar esta obligación falsa que no es tal, que la ley no nos puede exigir, y ver que justamente nos ampara para lo contrario. Bueno, eso, les agradezco mucho y bueno, quedamos ahora abiertos para discutir. Gracias. Guido. El fallo Guido no es difícil de encontrar, es de 2014, de la Cámara de Casación Nacional. Sí, los hay, son enormes, hay grandes discusiones, hay desacuerdos sobre todo en esto, desacuerdos justamente por esto que vos decís, ¿no? Como que por ahí no estamos a ver, ¿entre quiénes hay desacuerdo? Las abogadas feministas, penalistas, lesbianas, nos juntamos en distintos espacios, sobre todo, bueno, deberíamos juntarnos más quizás, pero tendemos a juntarnos sobre todo para discutir
esta cuestión que tiene que ver con la reforma del Código Penal, ¿no? Y no solo. Entonces, también para Ni Una Menos, hubo gran discusión respecto de esto, de qué penalizar, qué no penalizar. Bueno, ahora se está discutiendo justamente la legalización del aborto. También el feminismo está muy atravesado por la cuestión, bueno, de los derechos humanos, por lo tanto, hay una apropiación también popular del discurso jurídico y eso es muy importante. Por lo cual, bueno, hay entre estas sujetas, entre estas actoras, hay grandes acuerdos y también algunos desacuerdos. Los desacuerdos tienen fundamentalmente que ver con las praxis judiciales, sobre todo en relación a la aplicación de las medidas alternativas, de las salidas alternativas, como la suspensión del juicio a prueba, y otras reglamentadas como la mediación, la conciliación, la reparación. Esos son por ahí donde no hay tanto acuerdo, ¿no? Sobre si incorporarlas en el derecho penal, si no, si se utilizan para casos de violencia de género o no. Después, otra de las discusiones donde tampoco hay acuerdo es sobre el fuero especializado, ¿no? El fuero único o esta cuestión de fiscalías especializadas o no también. Esa es un área, porque bueno, donde se han intentado muchas cosas, pero todavía no hay gran resultado. Entonces yo creo que donde hay desacuerdos es en la política, básicamente, en cómo poner en práctica estas cuestiones, cómo llevarlas a cabo, si con el Estado, si sin el Estado, si de manera privada, si es posible en el neoliberalismo capitalista o no. Si las soluciones son autonomistas y comunitarias, si es lo mismo un escrache que una denuncia. Estas son las discusiones. Y creo que son discusiones muy interesantes. Creo que es muy importante que nos demos como movimiento feminista y LGTBIQ, ojalá, quizás se da menos estructuradamente en el movimiento LGTBIQ, sí mucho más y más profundamente en el feminismo, estas discusiones sobre el uso de la prisión preventiva, muchas cosas. Primero, porque si no lo hacemos, hablan los varones por nosotras y nos dicen cosas como las que hemos venido escuchando durante años de personas que son maestros en muchas áreas, pero en estas por ahí mandan medio fruta o dicen cosas que, bueno, que nos permitimos cuestionar, ¿no? Como esto de, bueno, no sé, las mujeres solo quieren una disculpa ante, no sé, yo lo he escuchado a Luke Hulsman decir que las mujeres ante una violación solo quieren una disculpa y eso es suficiente. Bueno, puede ser, depende, qué sé yo, depende, vamos a ver. Está bien no cerrar esa posibilidad, pero, no sé, no es la única, o sea, habría mucho que decir, ¿no? Estamos asumiendo un montón. No discutirías la calidad de maestro de Hulsman, ni la importancia del abolicionismo. Pero esa afirmación me parece que nos lleva justamente a la impunidad de las agresiones sexuales. Entonces, qué sé yo, hemos escuchado a Zaffaroni decir que las mujeres se retractan porque en realidad el varón es el sostén de familia y entonces si el tipo va en cana, ¿quién va a pagar y quién va a trabajar? La verdad es que, por lo menos en las clases populares, los varones trabajan, las mujeres también trabajan y muchos, en los últimos años hemos visto cómo la economía, sobre todo de las clases populares, se ha feminizado, sobre todo porque, bueno, hay muchos hogares donde no hay también ningún varón, lo cual no es un fracaso, sino también parte de una política de sobrevivencia, estilos de vida, cultura, etc. Así que vemos que hay como una serie de supuestos muy falaces y también vemos que las compañeras de los distintos sectores, clases y en distintas situaciones reclaman cosas distintas. Tampoco es que se reclame una pena, pero sí hay
yo creo que sí, también el movimiento feminista y sobre todo el feminismo más popular está, y esa es otra discusión política que quizás no está tan visible y que para mí debiera estarlo, debiéramos darnos alguna vez esa discusión, que es, bueno, cuánto creemos que son importantes los juicios de lesa humanidad y los cambios que han producido las políticas de memoria, verdad y justicia, respecto del avance de los derechos de las mujeres, las lesbianas, las travestis, los varones trans, ¿no? Los gays. ¿Por qué? Porque durante muchos años se pensó en la posibilidad de poder avanzar realmente en cambios sobre los derechos humanos de las mujeres, independientemente de que se hicieran o no estos juicios, ¿sí? Como si las políticas que tienen que ver con juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país fueran independientes de juzgar los crímenes cometidos en virtud de la violencia de género. La verdad es que para mí es inescindible. Yo creo que debemos todavía explorar mucho más. Ustedes saben que muy recientemente, se están empezando a reconocer los distintos violencias de género ejercidas durante el terrorismo de Estado sobre detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas, etcétera. Estamos como recién rascando la pintura. Entonces, bueno, nada, esos son para mí las grandes discusiones, las grandes cosas que se están discutiendo en este momento y los grandes desafíos. A ver si te entendí. El estándar de la Corte Suprema en Leyva dice algo como lo que vos estás sosteniendo, si te entendí bien, justamente. Dice que uno de los factores a tener en cuenta tiene que ver con la impunidad estructural para la violencia de género y en particular para la violencia doméstica. Dice que, y justamente la Corte Suprema en Leyva lo dice, habla de la violencia de género como un continuo, de la violencia doméstica como un continuo, reconoce el ciclo de la violencia también, y por lo tanto también como lo hacen, bueno, sobre todo la CIDH y bueno, y el Comité CEDAW y otros organismos, reconocen que la impunidad, o sea, que la violencia estructural genera impunidad y que la impunidad tiene un impacto negativo, o sea, que también es un círculo vicioso, que la impunidad genera a la vez más violencia. Entonces, si una mujer que es víctima de violencia por parte de su pareja de manera sistemática, durante mucho tiempo no, ¿sí? Puede ser en el noviazgo como después de 40 años, o sea, que sea sistemática, no necesariamente, o sea, una cosa es que sea sistemática y otra cosa es que sea sostenida en 40 años, no quiere decir lo mismo. Sistematicidad también quiere decir que obedece a determinados patrones, ¿sí? Por ahí es una conducta que está en el principio de una relación o es una conducta que está en una fase inicial del ciclo de la violencia, pero no por eso deja de ser sistemática, ¿sí? Sistemática quiere decir que obedece a una determinada lógica, y esa lógica es la de la violencia de género, la discriminación, la misoginia. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de una violencia con estas características, se va a hacer las denuncias y la violencia está naturalizada y esto es, bueno, no tiene escucha dentro del sistema de justicia, nadie hace nada al respecto, sí, se considera, digamos, que hay un desamparo que condiciona justamente estos elementos que vos estás diciendo. En ese estándar, lo que más afecta a esto, yo creo, tiene que ver por un lado con, bueno, afecta un poco los tres requisitos. También afecta o tiene que ver o conmueve el requisito de la necesidad racional del medio empleado, ¿no? Esto que vos decís, es como, bueno, ¿cómo hago para zafar esta situación? Este tipo me agrede a diario, me pega, me viola,
me roba mi plata, me amenaza con matar a mis hijos, voy, lo denuncio, no pasa nada, me voy a lo de mi vieja, me viene a buscar, me agarra los pelos, me lleva, lo denuncio de nuevo, no pasa nada, bueno, ¿qué hago, no? Entonces, también tiene que ver con esto, con que al no recibir ninguna respuesta, que es la respuesta obligada de las instituciones, yo realmente me encuentro sin ningún tipo de salida, más que eliminar a la otra persona. O sea, mi única salida es que esa persona muera, que yo la mate además, porque nadie lo va a hacer por mí, evidentemente. A mí me gusta mucho en ese sentido para hacer como cine debate o discutir quizás con algunos clichés, pero de una manera muy clara esto que vos estás diciendo. Hay una película de Jennifer López, que seguro la vieron, que se llama Nunca Más, que ella entrena boxeo, además, ¿la vieron? No les gusta Jennifer López. Está mal eso, está muy mal. Les tiene que gustar. Jennifer López tiene grandes películas para hacer cine debate de estos temas. Bueno, tiene una de legítima defensa que se llama Nunca Más, que ella es una madre mexicana que sale con un chabón gringo, rubio, fantástico, millonario, y la capa a los mal, tiene una hija, ella con él, capa a los mal, y ella lo denuncia, no pasa nada, tiene que huir con su hija y él la persigue, la encuentra, entonces va en un momento a un abogado, como que los abogados la estafan también, la meten como en estos circuitos legales, ¿no? Hasta que va un abogado negro, y el abogado negro le dice: mirá, querida, o sea, olvídate de todas estas cosas, acá nadie te va a dar bola, te voy a dar una lección, vos sos latina, yo soy negro, te voy a decir lo que hacen las mujeres de mi comunidad en estos casos. Entrená, buscá el momento y cuando él te venga a matar, mátalo vos primero. Y después denunciá legítima defensa. No, bueno, es Hollywood, es una película de Hollywood, pero bueno, ella justamente lleva a cabo todo este entrenamiento y es muy interesante justamente por lo metafórico por una parte, pero también por el uso de la ley, ¿no? O sea, cómo usar justamente la ley, no posicionando a la mujer como víctima y tratando de usar la ley de una manera defensiva, ¿sí? Como en una manera rescatista, ¿sí? Ser rescatada por la ley, sino usar la ley, en un ejemplo de feminismo legal afro bien contundente, como usar la ley para avalar una práctica de autodefensa, ¿sí? Que es otro uso de la ley. Así que bueno, yo respondiendo a tu pregunta, te diría sí a lo que vos decís. También tiene que ver con esta idea de la necesidad racional, con cuál es la racionalidad que se genera en una mujer víctima de este tipo de violencia, y eso está en el estándar de Leiva, y también habla de ello Jennifer López, mucho mejor que la Corte Suprema. Muchas gracias.